¿Se necesita visado para entrar en Rusia? ¿Cómo llego yo a Moscú? ¿Cómo lo he hecho para reservar hotel? Aquí me pasan unos señores soldados por detrás. Ahora estamos recuperando los territorios de Crimea. ¿Cómo desde Rusia se ve la guerra de Ucrania? El sacerdote con su chaleco antibalas. All UEFA tournaments, we have them officially. The Premier League, they just frozen the rights. Disneylandia del estalinismo, festival de marcas falsas rusas. ¿Queréis ver el Kremlin por dentro? Fijaros en la habitación que voy a entrar. Hoy visito Moscú, la capital del país más sancionado del planeta. Una nación que se nos vende en Occidente como peligrosa, aislada y liderada por uno de los hombres más temidos del mundo. Cuando pensamos en Rusia, pensamos en política, propaganda y Putin, pero no estoy aquí para eso. Rusia es un país mucho más fascinante de lo que sugieren los titulares. Es el país más grande del mundo, tiene 11 usos horarios y es el hogar de 190 grupos étnicos, y aún y así, para la mayoría es un completo misterio. Así que, ¿cuál es la realidad detrás de la reputación? En este vídeo os mostraré esta increíble ciudad caminando por sus rincones y os iré respondiendo a cualquier duda que podáis tener sobre cómo visitar este increíble país. Pasearse por aquí me resulta poco menos que increíble. Si queréis que os diga la verdad, uno de los sitios donde más gente me ha dicho que es uno de sus sueños poder algún día ver, es justo esto, es la Plaza Roja de Moscú. Ni Times Square, ni Tiananmen. A esto se le añade el hecho de que sea tan difícil llegar, ¿vale? Así que bueno, vamos a empezar a explicar y hablar un poquito de esta famosa plaza. Mide unos 330 metros y es aquí donde se hacen los famosos desfiles con los misiles que supongo que habréis visto en un montón de documentales. Si os fijáis, aquí por el suelo se pueden ver las líneas, ¿vale? Que es por donde pasan los camiones con los misiles y los tanques, ¿vale? Aquí a la derecha lo que te queda es el Kremlin o fortaleza amurallada, es donde está el gobierno ruso. De hecho, ahí detrás es donde se supone que está Putin. Yo no creo que esté ahora, ¿no? Un poquito tarde, estará en casa descansando. Y justo delante del Kremlin, lo que pasa es que es una pena porque ahora están preparando, como podéis ver por aquí, las celebraciones para el 9 de mayo, que es el día de la victoria sobre los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Aquí, justo detrás de este andamiaje que te queda, no sé si lo podéis ver, está el mausoleo de Lenin. O sea, justo ahí es donde está la tumba, la momia de Lenin, de cuerpo presente. Ahí arriba, ¿vale? Justo ahí arriba, es donde se colocaban los gerifaldes de la Communión soviética, donde se ponía Stalin, donde se ponía toda esta peña a ver pasar los cohetes que le quedaban por delante. Curiosamente, la Plaza Roja no se llama roja por el rollo del comunismo, al contrario, la palabra rojo en ruso clásico significa bonito, y eso era como se llamaba esta plaza, la Plaza Bonita. ¿A que no lo sabíais? Hay dos cosas que destacan por su belleza. Una es la famosa torre del reloj que tenéis aquí, que de hecho es una de las entradas al Kremlin, y una cosa muy interesante es que las águilas imperiales de los zares, que es lo que te quedaría arriba, fueron sustituidas por eso que estáis viendo ahora, que son esas estrellas rojas tan clásicas del comunismo, ¿no? Otra cosa que encuentro realmente preciosa es la catedral de San Basilio. Esa catedral está ahí de casualidad, porque cuando Stalin se puso a hacer de las suyas y a destruir iglesias, estuvo a punto de llevársela por delante, poca broma. Y mientras entro al GUM, aquí, este famoso centro comercial que hay justo delante del Kremlin, os voy a contar algunas de las dificultades que tiene venir aquí. Y qué mejor que desde este centro del consumismo hablar de la que tal vez tengáis todos en mente, que es: ¿funcionan las tarjetas de crédito en Rusia? Como sanción fue sacada del sistema de transacciones internacional. Por tanto, no hay ninguna manera de que nuestras tarjetas Visa, Mastercard funcionen en este país. Imposible, olvidaros. No funciona ni en los cajeros, ¿vale?, como este que tenéis aquí, ni funciona en las tiendas, ni nada. Por lo tanto, la única manera que tenéis de pagar cosas aquí
¡Oh, qué cosa más bonita! Ahora sigo hablando. ¡Wow! Fijaros en esto, por favor, qué preciosidad. Entonces, la única manera que tenéis de pagar cosas aquí es en efectivo. Nada más llegar, tenéis que cambiar dinero. Y si queréis saber algo más sobre esta maravilla que me estoy paseando, que es el GUM, esto fue fundado en 1893 durante el Imperio Ruso, así que imaginaros lo viejo que es esto, como una tienda, como un centro comercial ya, o sea, fijaros qué visión que tenían los zares. Obviamente, cuando llegó la revolución socialista, pues esto fue nacionalizado e incluso durante una época fue utilizado como oficinas del gobierno. Cuando ya cayó la URSS y volvió a ser capitalista la Federación Rusa, pues volvió a tener su función original, que es ser pues este centro comercial de lujo. Una de las cosas muy curiosas que estoy viendo es que muchas de las marcas que conocemos, que tenemos en Europa y en Occidente, están haciendo un boicot a Rusia, con lo cual se han salido. Esto a mí me parece una tienda de Levi's. Lo que pasa es que no lo es de la marca GUM Jeans. Entonces muchas veces lo que pasa con estas franquicias es que el dueño que tenía la tienda pues la adapta a un producto ruso, pero mantiene la tienda tal y como estaba. Bueno, señores, y si os estabais preguntando qué se puede hacer un viernes por la noche en Moscú, me he venido aquí con el fondo ruso. Hello, how you doing, guys? Bueno, me he venido con la peña del Real Madrid de Moscú. Aquí lo tenemos. Vamos a ver. Ole, ole. Ahí los colores. Bien. Ahí. Para que veáis. Aquí. ¡A la Madrid! Muy bien. Y para hacerlo a la manera rusa, nos vamos a tomar un señor vodka. Russian vodka. A la salud del Real Madrid. Ale, Real Madrid, ale. Aquí el amigo no se puede creer que hayamos fan del Madrid en Barcelona. But yes, there are many Real Madrid supporters in Catalunya. It's very strange No. because in Saint Petersburg there is no people who will be fan for Spartak Moscow. No one, zero. No one Spartak Moscow. No, all my family Real Madrid fan. All my family, Are you my serious? brother, my dad, Are you my serious? yeah, everybody. It's very good. It's unbelievable. ¡Hasta el final! ¡Vamos, Real! Y aquí tenemos a Florentino, ole, aquí el Real Madrid Fan Club. Somos los ultras, más fieles cordiales, por este equipo, sobre el que venimos. Somos los que siempre volvimos. I'm here with one of the commentators of the Premier League here in Russia, which is not really allowed. So you cannot watch it illegally. So you have to look for your own commentators. Yeah, it's a big problem here. All of the championships, La Liga and all UEFA tournaments, we have them officially, legally. And for the Premier League, they just frozen the rights, the broadcast rights for the channel, so it is not allowed. That is why we're trying to get the matches, because a lot of people here love English football, and we're trying to find the solutions. And in VK, it's a website like Facebook, we're streaming the matches and commentating them above. We can understand that it's not so nice, but we want English football back, and we will be happy if it's coming back. But right now it's not possible. That is why we have a lot of low division commentators who are just amateurs, and hopefully when Premier League finally is back to Russia, we are able to get these commentators to the television. We normally think that the universal language is love, but actually the real universal language is football. Absolutely. So es pasiva. Спасибо.
Y no sé si lo habéis intentado, pero si no, os invito a hacerlo mientras estáis viendo esto, ir a booking.com e intentar buscar un hotel en Rusia, en Moscú, en San Petersburgo. Veréis que no aparecen, ¿vale? Los han baneado y están totalmente fuera de ese tipo de páginas. Entonces, ¿cómo lo he hecho para reservar hotel? Pues se hace a través de una app que se llama Ostrovok, ¿vale? Con Ostrovok podéis buscar hoteles por toda Rusia sin ningún tipo de problema y podéis hacer las reservas. Una cosita, no vais a poder pagarlos porque el pago obviamente es en rublos y lo que es transacciones internacionales en rublos están prohibidas para nuestras tarjetas. Pero eso sí, os va a permitir hacer la reserva y os lo aseguro, funciona sin ningún tipo de problema. Poveda, Victory. Otra de las cosas que os podríais preguntar es, ¿se necesita visado para entrar en Rusia? Pues sí, pero es más fácil que nunca obtenerlo. Hace unos años, para conseguir el visado ruso, era pues la típica epopeya de tenerte que ir a la embajada y dejar el pasaporte una semana y luego volverlo a recoger y te ponían una página extra, etcétera, un poquito farragoso. Ahora el visado es electrónico, simplemente vas a un portal web, rellenas unos cuantos datos y ya está. Unas 24 horas, 48 horas te lo dan. Para los que no sepáis lo que estáis viendo ahora, este es el monumento a los conquistadores del espacio y debajo tiene un museo a la cosmonáutica soviética. Es realmente impresionante, muy único para los espacios trastornados. Y es una pena porque es uno de los, tal vez, de los mejores museos del mundo dedicados a esta temática y uno de los más difíciles de acceder. Así que nada, os lo voy a enseñar porque realmente, junto con muchas otras cosas, esto es otra de las cosas únicas que tiene Moscú, así que vamos a verlo. Y presidiendo todo este complejo nos encontramos a Tiosolsky, perdonadme por la pronunciación. Este señor de aquí, que tal vez si no sois físicos no lo hayáis oído nunca, es el que teorizó la delta V. Es la ecuación la que se basan los cohetes para salir para arriba, ¿vale? No sé si habéis oído nunca esta frase: la Tierra es la cuna de la humanidad, pero algún día se ha de abandonar la cuna. Pues es de él. Y aquí lo tenéis, una estatua dedicada a un científico de tal importancia. ¿En qué otra parte del mundo la podríais encontrar? Y tal vez otra de las preguntas que os estaréis haciendo es: ¿y cómo llego yo a Moscú si no puedo comprar billetes de avión? Pues hay diferentes rutas para llegar. La más tópica de todas, que os dirán, es a través de Istambul, ya que desde Istambul se puede volar aquí donde estoy, a Moscú. Pero esa es muy cara, ¿vale? Esos billetes de avión te valen muy caros. Entonces yo lo que he hecho ha sido volar a Dansk con un low cost que me ha costado unos 30 euros desde Barcelona, y una vez allí cogí un autobús que me lleva hasta Kaliningrado. Una vez en Kaliningrado, que ya es territorio ruso, puedes coger vuelos internos a toda Rusia. De hecho, un vuelo interno desde Kaliningrado hasta Moscú te vale unos 50-60 euros, ya que están subvencionados. Entonces supongo que os estaréis preguntando: ¿y cómo narices yo me compro un vuelo de una compañía rusa? Porque si vais a Skyscanner, por ejemplo, no os aparecen esos vuelos. Probadlo, ya veréis cómo nos salen. Entonces, para conseguir vuelos de compañías rusas hay una página web que se llama Avia Sales. ¿Lo sabíais? Increíble, ¿verdad? Vale, lo tenemos todo. Tenemos el visado, tenemos los billetes de avión. Todo listo, todo listo. Y llegamos a la frontera con Rusia. ¿Cómo es entrar en Rusia?
supongo que habréis escuchado que, bueno, que el proceso es poco menos que aterrador, que son casi 4 horas de interrogatorio con unos guardias que te ponen la luz ahí encima y que te humillan para que te des la vuelta. ¿Es así? ¿Fue para mí así cruzar la frontera? Pues ya os puedo decir que no. A ver, yo llevaba un pasaporte que es una auténtica bomba, os lo he dicho ya varias veces. Yo ahí tenía sellos de Irak, de Afganistán y lo más importante, tenía sellos de Ucrania, que son bastante desagradables por aquí, no les gusta mucho. Entonces, ellos vieron los sellos y enseguida me sacaron de la cola, ¿vale? En un principio, si no hubiera llevado esos sellos, yo creo que hubiera pasado directamente. El caso es que me apartaron de la cola, me llevaron a una habitación que había al lado y me hicieron preguntas. Entonces, ¿cómo fueron esas preguntas? O sea, fueron preguntas muy normales, lo típico que hacen en los pasos fronterizos, ¿no? ¿Qué vas a hacer en Rusia? ¿Qué sitios vas a ver? ¿Qué hiciste en Ucrania? ¿Por qué estuviste en Irak? Algo totalmente estándar. Yo creo que debió de durar alrededor de unos... ¿Cuánto debió de durar? Unos 15, 20 minutos. No hubo tensión en ningún momento y me pusieron el sello y me dejaron entrar. La verdad es que no sé cómo habéis llegado a este vídeo, si es por la curiosidad de saber si se puede viajar a Rusia, si es por ver Moscú, que es una ciudad donde se puede decir que ya no aparecen ya vídeos y mucho menos en español, o si porque tenéis fascinación por lo que es el pasado soviético. Pues ahora estoy en el centro de exhibiciones de Moscú. Antes esto era conocido como la exposición de los logros de la economía nacional. Fue fundado nada menos que en 1939 y lo que os voy a enseñar ahora es la cosa más soviética que os podéis imaginar. Un auténtico Disneylandia del estalinismo. Es realmente increíble. Esto es como yo creo que esta gente se imaginaba que iba a ser el mundo si todo hubiera salido como ellos pensaban. Todo este parque es como una gran celebración de la Unión Soviética. Es realmente como el Disneylandia de la URSS, ¿no? Y cada pabellón representa una antigua república soviética. Por ejemplo, este que tengo aquí, República Belarus, este sería el de Bielorrusia, y más o menos te van rodeando todo lo que eran las antiguas repúblicas soviéticas, que ahora son países independientes. Pero es auténticamente surrealista la decoración y los colores que tiene. Os lo voy a ir enseñando, me voy a ir paseando, porque realmente es increíble y es un sitio que no se suele ver mucho en las guías, cosa que me sorprende que sea así. Siempre vemos el Kremlin, vemos la Plaza Roja, pero sin embargo algo tan maravillosamente soviético como estas cosas que por aquí, pues no se suele ver ni siquiera en fotografías, y realmente es wow, es increíble. Siguiente pregunta. He leído en internet, no está recomendado ir a Rusia porque es como una especie de estado policial y te puede pasar cualquier cosa por la calle. ¿Eso es cierto? ¿Yo qué queréis que os digas? Yo canto más que una almeja, ¿vale? No sé si veis a mi alrededor que toda la gente son todos rusos y yo voy con una GoPro en la mano hablando solo. Así que canto mucho. No me ha dicho nadie absolutamente nada. Yo la verdad es que me pensaba que iba a parar algún policía o lo que sea, en plan, bueno, oye, ¿tú qué haces? Por lo que había leído. Ningún tipo de problema, ¿vale? O sea, nadie me ha preguntado nada, nadie me para, nadie me dice nada, y he estado grabando pues en la Plaza Roja, he estado grabando en el metro y sin ningún tipo de problema. La gente reacciona ante ti bastante curioso, ¿no? Como pensarán, ¿y este tipo qué narices está haciendo aquí? Incluso muchos te vienen a hablar y te preguntan ¿de dónde eres? ¿Cómo es que has venido? ¿Qué piensas de Rusia? Sienten bastante curiosidad, pero peligrosidad, miedo, tensión, para nada. O sea, podéis estar bien tranquilos. Venirse aquí es como el pasarse el juego del turismo. Es una auténtica maravilla y es uno de los pocos sitios donde realmente
lo sientes inexplorado, pese a que es Moscú, que debería ser una ciudad tan conocida y tan explorada como lo que es Nueva York. Pero bueno, eso es lo que nos ha dado la geopolítica actual, que venirse aquí es como venirse poco menos que a la luna. Y realmente, ojo, vale mucho la pena. Cada chica lleva un traje regional de una de las repúblicas socialistas soviéticas. Entonces, venga, vamos a hacer un ejercicio de memoria. Vamos a ver si nos acordamos de cuántos países quedaron después de que cayera la Unión Soviética, ¿vale? Venga, voy a hacerlo de cabeza y a ver si no me dejo ninguno e intentarlo hacer conmigo. Venga, Lituania, Estonia, Letonia, Bielorrusia, Ucrania, Moldavia, ¿vale? Georgia, Armenia, Azerbaiyán, Turkmenistán, Uzbekistán, Tayikistán, Kirguistán, Kazajstán y finalmente la Federación Rusa. ¿Me he dejado alguno? Si me lo he dejado, decídmelo en los comentarios. Vamos a continuar con las franquicias que ya no son franquicias, con las marcas falsas rusas. Aquí tengo un Vishnovitovka delicioso y punto, que esto es en lo que se convirtieron los McDonald's. De hecho, McDonald's tenía una gran presencia en Rusia, había por todas partes, incluso uno muy famoso al lado de la Plaza Roja. Cuando eso se fue, obviamente, pues la franquicia no se podía utilizar, pero el dueño de la IP, pues lo que hizo fue que lo transformó. Como ya tenía el local, pues más o menos lo mantuvo y le cambió un poquito lo que era el packaging. Pero lo voy a enseñar porque de verdad que os va a encantar, porque es igual que un McDonald's, pero cambiando algunas cositas, ya veréis. Fijaros que es exactamente igual, incluso tiene aquí sus maquinitas, pero cambia lo que es la M de McDonald's, que ya no está, sino que está esta especie de símbolo extraño. Los menús y los productos son muy similares, ¿vale?, a los que tenemos allí, e incluso la decoración y todo se ha mantenido y es exactamente idéntica. Pues aquí lo tenéis, el famoso McDonald's falso ruso, que seguro que habréis visto en un montón de vídeos de Instagram. Y vamos a continuar con el festival de marcas falsas rusas. Aquí tengo Pizza Hut, que no Pizza Hut. Oh, sorry, que no Pizza Hut. Pero si os fijáis, aquí dentro todavía hay un antiguo letrero de Pizza Hut aquí arriba. En fin, voy a ver cómo está el Pizza Hut. Cuando llegas a lo que es la parte de arriba, el olor es el típico de Pizza Hut, con la peculiaridad de que lo que es el logo lo han cambiado. Fijaros aquí, como veis, con una especie de... Todavía aquí está el logo original de Pizza Hut, ¿vale? Y aquí incluso todavía pues quedan los dibujos originales, pero las partes más renovadas ya pone el nombre nuevo, que sería Pizza Hut. Y continuando con el festival de marcas falsas, os presento Rostix, que supongo que será el KFC, el Kentucky Fried Chicken. Vamos a ver si es verdad. Efectivamente, mismos colores, mismo olor, pero simplemente cambiando el logo. ¿Y qué sería una visita a Moscú sin visitar algo relacionado con la Segunda Guerra Mundial? Pues ahora me dirijo a un museo que, wow, estoy impresionado con la escala que tiene, que es este que veis aquí delante, que es el Gran Museo de la Victoria, dedicado a la Segunda Guerra Mundial. Pero fijaros el tamaño que tiene, se mira que está lejos y se ve enorme. Y nada, voy a ver si llego y no me pongo hecho una sopa, porque menudo tiempo que hace. Es realmente un recorrido muy interactivo, está muy bien hecho, la verdad, este museo. Y me hace pensar mucho sobre lo que es la sociedad rusa y su relación con la Segunda Guerra Mundial, la Gran Guerra Patriótica. La ves muy presente en todas partes, ves
monumentos, ves este museo y te das cuenta de una cosa, ¿no? Nosotros parece que queramos olvidar este tipo de cosas, parece que todo lo estamos relativizando en ese periodo en el que vivimos ahora en Occidente, de la posverdad, ¿no? De que ya no hay malos, de que todo tiene una razón, de que siempre hay un punto medio. Sin embargo, aquí en la sociedad rusa, pues todavía está la idea del bien y el mal. Para ellos es algo que está muy presente en el día a día y que marca tanto sus vidas como la de las futuras generaciones. A ver una cosita, todo en este museo está en ruso, así que no me entero de nada de lo que pone. Pero aquí he llegado a una especie de exhibición que parece esto, un comic book de Marvel, ¿sabes? Por el estilo de dibujo, de soldados de Corea del Norte, ojito, poquita broma, que están los tipos super cool aquí, ¿sabes? Celebrando no sé qué batalla con los rusos, que esto yo supongo que debe de ser... Ah, mira, cuidadito aquí, fijaros. ¿Veis aquí los soldados? Y aquí la bandera de Ucrania tirada en el suelo, ¿vale? O sea, cuidadito que esto no es solo de la victoria de la Segunda Guerra Mundial, sino que tiene una parte bastante contemporánea, vamos a llamarlo de esa manera, ¿vale? Aquí tiene como una especie de oficinita de soldados de Corea del Norte. ¡Wala! ¿Pero qué es esto? Estoy flipando, ¿eh? Fijaros aquí, con total normalidad, ¿sabes? Corea del Norte, aliado de la Unión Soviética, como bueno, eso no nos debería de sorprender, ¿no? Y aquí pues más memorilia de Corea del Norte, de la época de la URSS. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Esto es súper chungo de ver en cualquier sitio que no sea aquí. Y fijaros la parte esta con... ¡Wow! Fijaros aquí su buen Putin con el líder de Corea del Norte. O sea, todo esto es contemporáneo, fijaros. ¡Wow! Pero qué... Lo que estoy viendo, esto sería totalmente impensable en Occidente que viéramos algo similar a esto. ¡Buah! De verdad, disfrutad de estas imágenes porque no lo vais a ver en ningún otro sitio, solo en la eterna sonrisa. ¡Buah! Estoy flipando en colores. ¡Buah! ¡Qué pasó! Te va a reventar la cabeza. ¿Cuándo tendréis oportunidad de ver algo así? Esto es auténtica propaganda norcoreana en directo y totalmente contemporánea y funcional. ¡Wow! ¡Wow! Es que hay incluso cartas manchadas de sangre de, supongo, soldados norcoreanos que han caído en el frente. ¡Madre mía! Fijaros en la habitación que voy a entrar. ¡Wow! ¿Pero esto qué es? Esta parte está dedicada a lo que nosotros ahora estamos recuperando, los territorios de Crimea. Los que me vais conociendo ya en el canal sabéis que siempre intento no meterme en política porque este no es el lugar. Lo que os voy a enseñar ahora realmente es único y yo creo que en Occidente no nos llega, y si nos llega a pedazos, y es como desde Rusia se ve la guerra de Ucrania. Aquí he llegado a un pabellón que está todo dedicado a esa guerra. Así que aquí, si tenéis curiosidad de verlo, esto es como se ve desde el otro lado, ¿vale? Aquí os lo voy a poner para que lo veáis. Aquí teníamos un mapa de lo que es Ucrania, ¿vale? Y aquí el avance, cómo se va moviendo, por supuesto todo desde el otro lado, no como nosotros que lo vemos todo desde aquí. Ellos lo ven desde la derecha hacia la izquierda. Aquí
pues un poquito de material, supongo, capturado a los ucranianos. No sé si veis aquí las banderas ucranianas con piezas de ropa y armamento. Aquí una especie de idealización de los soldados. Aquí uniformes, y otra cosa muy interesante que estoy viendo es el carácter casi religioso que se da desde este lado a lo que es la guerra, como podéis ver aquí con santos de forma de la religión ortodoxa, ¿no? Que es la que practican los rusos. Y aquí, bueno, aquí está lo que ha cambiado la guerra, que son los famosos drones, que, bueno, es otra forma de entender la guerra a partir de ahora. Y aquí pues lo podéis ver desde el bando ruso, ¿no? O sea, celebrando lo que son los drones, mientras que nosotros siempre lo vemos desde el punto de vista contrario. Lo que os comentaba de la religiosidad y la importancia que tiene para esta gente la guerra, lo podéis ver aquí. O sea, incluso hay chalecos, wow, es increíble esto. Es en ropa de un supongo, un sacerdote ortodoxo, pero con su chaleco antibalas militar. Es wow, realmente increíble. Pues en fin, aquí lo tenéis, la verdad es del otro lado, porque como yo digo siempre, la primera víctima de la guerra es siempre la verdad. Y ahora que me encuentro entre libros aquí delante de la biblioteca Vladimir Lenin, siguiente pregunta. Tengo que saber ruso. pues a ver, lo que me estoy encontrando es que hay gente que chapurrea cierto inglés, ¿vale? Sobre todo la gente joven, te puedes llegar a defender. Todo el mundo que es por encima de 40, 50, olvídate, pero bueno, te puedes llegar a hacer entender. El problema, ¿cuál es? El problema es leer, ¿vale? Absolutamente todo está en cirílico. Lo único que te encuentras en inglés es en algunas paradas de metro el nombre de la parada en inglés, pero el resto, restaurantes, menús, todo está en cirílico. Entonces, ¿qué os recomiendo? Aprended a leer cirílico. No es especialmente difícil, ¿vale? Yo lo he conseguido aprender en 2 semanas y media, ¿vale? Con una profesora particular que me ha enseñado a leerlo, ¿vale? No cuesta mucho, es un poquito pesado, necesita que le pongas tiempo, pero se puede aprender. Una vez sabes leer cirílico, te das cuenta de que el ruso es más parecido a una lengua latina de lo que nos pensamos, ¿vale? En cuanto consigues descifrar las letras y lo lees, puedes llegar a entender muchas cosas. Y eso te da una facilidad y una comodidad para moverte increíble. ¿Y qué sería un vídeo de Moscú sin enseñar el metro de Moscú? Tal vez uno de los metros, tal vez no, el metro más bonito del mundo. Recordad que la idea era llevar los palacios de los zares al pueblo y por eso las estaciones se hicieron como si fueran auténticos palacios. Así que, en fin, os dejo con unos minutitos musicales para que disfrutéis de la belleza única que tiene este metro. Y ahora me encuentro en una estación de metro muy especial para los frikis. He llegado a la estación de metro VDNK.
esta estación de metro que veis es donde se inicia la saga de libros de 2033. ¿Os la imaginabais que era así o no? Muy chulo, ¿eh? Una cosa muy friki, pero qué chulada estar aquí. Esta es la iglesia del Cristo Salvador, o lo era, o lo fue. Os voy a explicar la curiosa historia que tiene. Esto fue construido por el zar Alejandro I para conmemorar la victoria sobre Napoleón, ¿vale? Napoleón intentó invadir Rusia, recordarlo, y no lo consiguió, al igual que Hitler, porque este país, a ver quién lo invade. Esto se tardaron 40 años en construir, era la iglesia ortodoxa más alta construida nunca. Esto, para que os hagáis una idea, es lo más cercano a los ortodoxos que hay al Vaticano. Fue totalmente destruida en 1931 por Stalin. La voló con dinamita, la destruyó, la dejó plana, porque aquí quería construir un palacio de los soviets para conmemorar el nuevo régimen ateo que se instauró en la Unión Soviética. Ese palacio de los soviets jamás fue construido, ya que por aquellos años empezó la Segunda Guerra Mundial y entonces las prioridades pasaron a otro lado. Curiosamente, cuando cayó la Unión Soviética en los 90, se decidió reconstruirla y después de 10 años, en el año 2000, se volvió a abrir para el culto. Wow, acabo de salir, no está permitido grabar dentro. Es increíble. Es precioso, es precioso. Yo no sé hasta qué punto la original se vería de esta manera, pero supongo que la reconstrucción se tuvo que hacer idéntico a como era originariamente, pero es de una belleza, wow, me he quedado sin palabras. Y pensar que esto alguien conscientemente, por ideología, lo explotó, perdona que me emociono, pero me dan ganas de llorar ver que alguien por una ideología puso explosivos a esto y lo dinamitó. Es wow. Pero bueno, perdonad, gracias a Dios o gracias a la voluntad del pueblo, pues esto se ha vuelto a reconstruir y a día de hoy se puede volver a disfrutar. Increíble. ¡Wow! Y hoy es la maratón de Moscú, como podéis ver aquí abajo. Yo estuve metido en esto de los rollos de las maratones. De hecho, hice 3 maratones, algunas bastante icónicas, como fue la maratón original de Atenas. Y cuando estaba metido en aquellos rollos, siempre se hablaba de las grandes maratones del mundo, sobre la famosa de Chicago, la de Nueva York, etcétera, ¿no? Y yo siempre pensaba, bueno, si pudiera hacer alguna, ¿cuál sería? Sería la de Pyongyang, en Corea del Norte, en fin, diferentes maratones. Supongo que si algún corredor está viendo esto, lo estará pensando también. Pero yo solo os digo una cosa, imaginaros hacer la maratón de Moscú, encarrilar esta calle con el Kremlin delante tuyo y el río Mokva aquí a tu lado. Es ¡wow! Para los que ya peinamos canas, había una canción que escuchábamos mucho en los finales de los 80, principios de los 90, de un grupo alemán que se llamaba Scorpions. Os empezáis a acordar ahora, ¿verdad? Esa canción se llamaba The Wind of Change y empezaba algo así como I follow the Mokva down to Gorky Park, listening to the winds of change. ¿Recordáis? Pues este es el río Mokva y allí está el Kremlin. Y si I follow the Mokva, si sigo el Mokva, ¿vale? Down to Gorky Park te queda justamente allí delante, detrás de la estatua de Pedro el Grande. ¿Os imaginabais que la canción se refería justamente a esto? Y una cosa que tal vez no sabíais es que el Kremlin se puede visitar, ¿vale? O sea, el Kremlin lo asociamos muchas veces con el gobierno, con el señor Putin viviendo dentro y con el parlamento y tal, pero no, o sea, es un
Es un centro histórico y museo muy interesante. Simplemente compras la entrada, se hace por un lateral, ¿vale? No vayáis a lo que es la Plaza Roja, se hace por el lado. Y por, creo que vale 11 o 12 euros, puedes entrar a verlo. Así que nada, ¿queréis ver el Kremlin por dentro? Pues os lo voy a enseñar. Aquí, en estos muros, era donde estaba el Komintern del Partido Comunista, con su buen maletín nuclear, decidiendo si la humanidad seguía viviendo o no, si había que invadir Afganistán, si sería tal vez una buena idea poner unos misiles en Cuba. El Kremlin es una combinación muy interesante de edificios de gobierno con edificios religiosos. Kremlin no significa otra cosa que fortaleza en la ciudad. La historia del Kremlin se remonta a lo que es el siglo XI, cuando esto se fundó como poco menos que una fortaleza de madera. El Kremlin como tal, con estos muros de piedra rojos y estas torres que podéis ir viendo, se hizo en el siglo XV por Iván III, que fue uno de los, se podría decir, padres del imperio ruso. Este de aquí es el cañón más grande, es el cañón más grande jamás construido. De hecho, es tan grande que se duda mucho que haya sido jamás utilizado. Y estas bolas que veis aquí ni siquiera entran dentro del cacharro este, porque son poco menos que de adorno. Bueno, otra cosa muy interesante antes de que me esconda en una de estas iglesias es que aquí detrás tenéis la campana más grande del mundo, ¿vale? El cañón más grande del mundo, la campana más grande del mundo, que además, no, al igual que el cañón, nunca se utilizó. ¿Por qué? Porque mientras estaban construyendo parece que se les mojó y se les cayó como un cacho de la campana, y entonces el proceso de fundición pues no pudo terminar. Así que aquí lo tenéis, otro más grande del mundo que jamás fue utilizado. Y ahora me voy a esconder en algún lado porque madre mía la de agua que está cayendo. Y por si por un momento se nos había olvidado que el Kremlin es lo que es y no es un grupo de iglesias y un museo, ahí tenéis el aeropuerto con un par de buenos soldados, ¿vale? O sea, no olvidemos que aquí dentro está el mismísimo Putin. Coca-Cola es otra de las empresas que se ha ido de aquí, así que ellos tienen su propia Coca-Cola que se llama Dobrillo Cola, que debe significar algo como esta es la Coca-Cola buena. Increíble, de verdad. Os tengo que decir, estar aquí es como estar en una película de los 80, ¿no? Cuando venía aquel americano a hacer una investigación a Moscú por algún tipo de asesinato o lo que sea, y veía que nada era igual, que todas las marcas eran diferentes. Es realmente muy chulo, ¿no? Estar aquí escuchando música de los 80 con la Coca-Cola falsa, delante la hoz y el martillo que podéis ver aquí junto a una estatua de Lenin allí al fondo. La experiencia es realmente magnífica y única. Y ya con esto ya creo que llego hasta el final, momento de despedirse de este vídeo desde Moscú, que quién lo iba a decir que después de tantísimos años, después de todas las cosas que han pasado, vuelva a estar en cierta manera detrás de un telón de acero y sea tan difícil venir a visitarlo. En fin, espero que os haya gustado, que os haya cuanto menos sorprendido y tal vez roto alguno de los esquemas. Ya sabéis, comentarios abajo, después de ver este vídeo, ¿os estáis planteando venir a Moscú o incluso ahora tenéis menos ganas de venir? Será interesante poder escucharos. En fin, me voy a despedir ya, no sin pediros por favor que le deis aquí al
al like, que os suscribáis, que pongáis algún comentario y que sigáis atentos al canal, porque van a venir más vídeos desde Rusia, así que a ver si también os gustan como este. En fin, me despido hasta el próximo vídeo, que como digo siempre, a saber desde dónde será. Adiós.